Adriana, buenas tardes. Hola Julio, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Adriana, pues hoy platicamos porque siempre ha estado esta situación de saber en qué queda o en qué quedó el tema de las acusaciones contra ti en materia de que viajes hechos desde Notimex, pues señalaban que serían viajes de placer y formaba parte de las acusaciones señaladas contra ti. ¿En qué ha quedado este tema, Adriana? Pues mira, me da mucho gusto informarte que la Secretaría de la Función Pública finalmente nos notificó la resolución de esta acusación en la que se determina, como estamos viendo en pantalla, que no soy responsable de estas acusaciones, lo cual para nosotros es muy significativo porque justo echa para abajo otro de los señalamientos que siempre hemos dicho han sido falsos y que tienen un origen político porque estas investigaciones se dieron a partir de que estallamos la huelga. Entonces, muy concreto, recordar que son 2 denuncias las que se me abrieron en la función pública. Esta resolución corresponde a una que, como bien decías, corresponde a los supuestos viajes que yo, o que decía la dirección que yo hice por placer, con cargo al erario público. Esto evidentemente fue falso. Yo pude acreditar que se trataron en todo momento de coberturas informativas, presenté incluso las notas, habíamos platicado de esto, entre 150 y 170 notas yo habría hecho de estos 20 viajes aproximadamente que se hicieron tanto en el país como fuera del país y que correspondieron a mi actividad como reportera. Entonces, específicamente aquí tengo unos documentos que, por ejemplo, fueron de las notificaciones. Esta denuncia por ejemplo, fue donde se señala cuáles eran los delitos que yo habría cometido. Y en esta denuncia en particular se especificaba que era una irregularidad o que yo habría incumplido con 3 fracciones del artículo 8 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas sobre informes de comisiones, sobre viáticos, y que esto habría llevado a un daño patrimonial al Estado por la cantidad de 8,322 pesos. Aquí alcanzamos a ver. Ahí, Ujú, por ahí está. ocho ujú, mil ujú. trescientos Sí, veintidós ahí abajo. pesos. Eso era lo que me acusaban en esta denuncia. Evidentemente, pues quedó acreditado. Yo afortunadamente cumplía con todo en orden y pude acreditarlo. Y bueno, pues esto de nuevo nos deja esta experiencia, o bueno, demostramos que esta acusación era falsa. Déjame mostrarte también, Julio, que eso era algo que no podíamos ver. Este Órale, ¿y es eso qué es? este es el expediente de esta carpeta de investigación que se me abrió. Este es de uno. En esto, ¿por qué te la muestro? Porque en esta misma carpeta, que además meten todo mi expediente laboral, ya te había comentado antes que se metieron a investigar todo de mí. eh, Hay directivos como el encargado de despacho de la dirección editorial, Agustín Lozano, que además Ujú. es la persona que se encarga hoy de desmentir supuestamente todas las cosas que nosotros publicamos. Aquí a él le preguntan si conoce que yo hubiera cometido un acto irregular. Él, de nuevo, como encargado de la dirección editorial, que digamos era el segundo a bordo después de la directora general. Y él dice que no, él reconoce que nunca hice ninguna acción ilegal, lo mismo que el director jurídico, pero bueno, aún así procedió todo este tema y al final determinaron esto, que en el mismo expediente mencionaban que si bien se trataba de faltas administrativas no graves, ellos querían que se tipificara como faltas administrativas graves. ¿Por qué? Porque lo que están buscando o lo que buscaban con estos procesos es mi inhabilitación, perdón, como funcionaria pública, y en el caso de la demanda penal, pues que yo resultara culpable de algún delito. ¿Para qué? Para que yo no pueda volver a a mi puesto de trabajo. Recordemos que yo ya gané mi demanda de despido injustificado, he ganado mi reinstalación, y también como secretaria general del Subnotimex, pues que yo no pueda ejercer esta tarea que hoy llevo a cabo. Nos queda pendiente ahora, Julio, como decía, esta carpeta que mostré es una, tenemos otra carpeta igual, que es la que Ujú. se pasó al Tribunal Federal Fiscal.
En esa es en la que se me acusa de desvío de recursos de 2,400 pesos por unos viáticos que no comprobé porque fui despedida. Y bueno, pues nosotros estamos esperando que la resolución de esa demanda pues venga en el mismo sentido de esta que estoy dando a conocer hoy y también de la denuncia penal que te dábamos a conocer en diciembre pasado. Déjame decirte que en la parte penal, que Ujú. también tenemos esta información, como decía, fueron 7 tomos de estos los que, con los que trataron de señalarme los famosos 10,000 pruebas, o no recuerdo cuántos eran. Y bueno, es muy significativo de nuevo porque esto demuestra que fueron acusaciones infundadas y que todo tuvo un origen, el de desconocer al final o acusar a una representante de una organización sindical a partir de la huelga que estallamos, que por cierto estamos por cumplir 2 años, el próximo 21 de febrero ya estaremos cumpliendo 2 años de huelga, como he dicho, la huelga más larga en la historia de este país por parte de un organismo público, ¿no? Sobre todo en la agencia Notimex, de un medio de comunicación público, y bueno, pues se decía que mientras no se resolvieran estos procesos que había en mi contra, no podíamos avanzar en las negociaciones. Hoy nosotros estamos pidiendo, obviamente, a las autoridades que, bueno, ya que se ha esclarecido cuál es la situación sobre eso, pues que podamos retomar la negociación para resolver el conflicto laboral, la huelga. Ujú. Además, bueno, no, a nuestros ojos ya no hay pretextos para poder llevarlo a cabo. Adriana Urrea, 20, la acusación en concreto eran 20 viajes que como reportera hiciste y que decían que no había tal misión periodística, sino un viaje de placer, y el monto de lo que te acusaban era por 8,000 y fracción de pesos. Sí, exacto. Específicamente en la denuncia como Ujú. tal, y si gustas te puedo hacer llegar los documentos, ya viste que son bastantes, pero Uf. podemos hacerles llegar el resumen que tenemos. Específicamente esto de que yo viajaba por placer con cargo al erario fue el discurso que manejó la directora de Notimex y sus directivos. En particular, ya en papel, digamos, en lo que hay, ellos me acusan porque supuestamente yo no hice informes de comisiones de esos viajes. O sea, ellos sí reconocen que me mandaron esos viajes, pero dicen que yo incumplí al no presentar informes. También otro de los puntos o de las fracciones que supuestamente incumplí en este artículo 8 de la Ley de Responsabilidad Administrativa es que supuestamente yo habría comprobado viáticos fuera de las fechas de estos viajes. ¿Pero a qué se referían? Y todo viene muy detallado, tú lo podrías ver muy, muy bien a detalle en esto. Por ejemplo, en un viaje, ellos dicen que yo hacía viajes al extranjero de comisión en un día, que yo iba y regresaba en un día y entonces que no había informe de comisión de ese día. Entonces yo me encargué de aclarar a qué se refirió cada cobertura de cada viaje, precisar las fechas y todas las notas que se hicieron de esos viajes. Esa fue una parte. La segunda parte es que ellos decían, te fuiste y te gastaste el dinero porque tu comprobación de viáticos no correspondía a la fecha de comisión. ¿A qué se referían? Que, por ejemplo, si yo viajaba o la comisión era de lunes a viernes y yo viajaba el sábado, pues entonces decían que eso ya no correspondía y que entonces yo me había ido a otro lugar. Claramente, también pude acreditar que en esos supuestos podía haber sido un cambio de horario o que el evento se llevara en estos días, pero que nosotros viajábamos un día después o que el viaje pues obviamente llegaba en un horario diferente. Esas Ujú. eran las cuestiones. Por un día, digamos, es que ellos decían que entonces yo ya no había estado en esa comisión. Y lo último, pues también establecían que, por ejemplo, si mi ticket de taxi decía una fecha, pero la factura de ese ticket, que sabemos que sale con posterioridad, pues que tampoco eran coincidentes porque no tenían la misma fecha. Aun cuando la misma factura refería al ticket de taxi y que todos obviamente eran documentos oficiales, pues una factura de un taxi de aeropuerto, por ejemplo. Entonces ellos decían que era muy raro que la factura tuviera otra fecha diferente al taxi y que además el taxi del aeropuerto fuera un día después de que se acababa la Ujú. cobertura. O sea, eran Híjole, realmente situaciones que no entendíamos por qué estaban haciendo. Eso es lo que realmente claro.
se establece aquí, más allá de que establecieran que yo hice viajes de placer con cargo al erario. Ese fue el discurso que manejó Claro. simplemente la directora. Pues bueno, está ahí la resolución ya de la Secretaría de la Función Pública respecto a este tema y bueno, veremos qué avanza en este tema que como dices va a cumplir 2 años la huelga de Notimex el próximo mes. Pues a reserva de lo que desees agregar, gracias Adriana Urrea por esta información que nos das. Muchas gracias a ti, Julio, por el espacio que siempre nos das y sabemos que hablando de temas de seguridad y los ataques que se mencionaban previos, sabemos que siempre que nos das voz, se te van directo a la yugular también, algunas campañas muy fuertes de bots, de agresiones. De verdad, valoramos mucho que nos des estos espacios y estas voces porque la manera en la que podemos demostrar que justo estamos defendiendo nuestros derechos y es algo legítimo. Muchísimas gracias de verdad. Al contrario, gracias Adriana, hasta luego.